Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 2, clase 29. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cuando el Señor se refiere al ángel, se está refiriendo al pastor que lidera la iglesia. Pero cuando se refiere al que tiene las 7 estrellas en su diestra, se está refiriendo al principal mandatario espiritual para llevar adelante el reino de Dios. El 7 es un número que identifica algo perfecto, pleno y completo. Por lo tanto, cuando se refiere a las 7 estrellas, también se refiere a todos los líderes de las iglesias del mundo que llevan adelante el reino de la luz. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. La importancia de las estrellas. Los líderes espirituales que conducen las iglesias también se comparan en su conjunto con las estrellas, ya que éstas tienen la particularidad de iluminar la densa oscuridad del cosmos y son las que permiten la luminosidad que se aprecia en el espacio. Las estrellas generan luz mediante reacciones nucleares en su interior. Esta luz viaja por el espacio hasta llegar a la Tierra, donde los ojos humanos pueden percibir su luminosidad. Del mismo modo, los líderes espirituales son los principales encargados de traer la luz de Dios a la tierra. Esta luz se genera en el trono del Altísimo y ellos son los responsables de conectarse espiritualmente con el Padre Celestial a través del Espíritu Santo para hacer llegar la luz a los hombres de la tierra. La luz representa la palabra de Dios, el lenguaje de su esencia bondadosa, que ilumina la comprensión de las personas para que reconozcan la necesidad de volver a vincularse espiritualmente con el Creador. Jesús es la representación visible de la plenitud de luz que emana del trono. Él es la perfección de la personalidad de su Padre y la fuente de toda luminosidad. Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor relaciona a los líderes de las iglesias con los ángeles, lo hace en referencia a su función espiritual como sal de la tierra. Sin embargo, cuando los identifica con las estrellas, lo hace en referencia a que son la luz del mundo. En consecuencia, el profeta Daniel identifica a quienes enseñan la justicia del reino, a las multitudes, como estrellas eternas. El Señor, como recompensa, los tendrá permanentemente con una luminosidad particular y especial para que se la transmitan a otros hijos de Dios, incluso cuando comience la era del tiempo eterno en la Nueva Jerusalén. La principal función del líder de la iglesia debe ser enfocarse en convertirse en un instrumento potente de luz para iluminar el camino de los demás. Aumentar la intensidad de luz. Lo único que permite a un creyente formar parte de los que transmiten la luz de Dios es meditar permanentemente en la palabra para aumentar su intensidad luminosa. Cada nuevo versículo que se le revela al líder de la congregación hace que se convierta en una estrella más potente y con mayor alcance para iluminar. Pero, del mismo modo que sucede cuando se identifica a un líder de la iglesia con un ángel, también sucede cuando se lo compara con una estrella. Si cumple bien con el propósito divino en el reino, será muy bien recompensado, pero si no acata las directrices del Señor, será desechado y castigado por la eternidad. Judas, versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay quienes sirven a Dios sin conocer correctamente quién es Jesús, y mientras dicen instruir al rebaño, cometen todo tipo de aberraciones. Judas habla de ellos cuando dice que se convierten en una mancha en vuestros ágapes. La comida que sirven es para apacentarse a sí mismos. Estos se autocondenan permanentemente. Son deshonestos e inmorales, que no tienen reparos en transmitir mensajes adulterados y contaminados por los deseos de la carne a la congregación, buscando su propio beneficio. Estrellas errantes. Las estrellas también son instrumentos astronómicos para guiar y marcar lugares específicos. En la antigüedad, los navegantes dependían de las estrellas para orientarse. Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La escritura relata que unos astrólogos, que estaban informados del nacimiento de un rey, en este caso Jesús, el Hijo de Dios, fueron guiados por una estrella hasta Belén, donde se detuvo justo sobre el lugar donde había nacido el niño. Sin embargo, Judas compara a los falsos maestros de las congregaciones con las estrellas errantes que se mueven de un lugar a otro en el cielo y provocan confusión y distorsionan el camino. Judas usa esta comparación para destacar que estos líderes falsos perturban y confunden a los miembros de las congregaciones porque sus enseñanzas están adulteradas y carecen de la dirección divina. Son sumamente peligrosos porque dan indicaciones inciertas y potencialmente destructivas. Finalmente, Judas dice que para estos falsos maestros está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se trata de una imagen aterradora que sugiere un destino triste, fatal y eterno. Judas, inspirado por el Espíritu Santo, confirma el terrible destino que les espera a los engañadores que preparan sus propios mensajes sin la debida revelación de la palabra de Dios, buscando beneficios personales. Están destinados a la oscuridad eterna. A veces es difícil imaginar lo que significa la eternidad en un lugar tormentoso, pero en las noches en las que no se ven las estrellas, es un símbolo poderoso de la oscuridad y el miedo que se puede llegar a sentir. Es una imagen que causa escalofríos. Las estrellas en su diestra. Juan sigue escribiendo el dictado del Señor y revela que las estrellas están en su mano derecha, conocida también como la diestra, que representa la autoridad que alguien muy importante otorga a otro individuo para que lo represente en su gobierno. Así ocurrió con Faraón, que nombró a José para que gobernara todo Egipto. A quienes se les otorga ese lugar de autoridad, se les identifica como los instrumentos elegidos para llevar a cabo su plan estratégico. Los que están a la diestra de un rey son hombres especialmente elegidos para ocupar un lugar de máximo honor, ya que se les reconoce como representantes de su gobierno y el rey les ha delegado su poder y autoridad para actuar en su nombre. No hay cargo más honroso en este universo que ser escogido por el Señor para representarlo en la tierra y llevar adelante su plan estratégico. El principal beneficio es tener el respaldo de su nombre, ya que se recibe también el poder, la autoridad y el señorío del Hijo de Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús también se describe como el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, que representan la obra que realiza el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. El número 7 hace referencia a la perfección
y la plenitud de la voluntad del Padre Celestial. Por ese motivo, Jesús anda en medio de los candeleros de oro, porque Él es la palabra de Dios. Si el Señor no está en el centro de todo lo que se hace, si no es la prioridad absoluta, esas obras no tienen vinculación con el reino de los cielos. El candelero representa las obras que realizan los hijos de Dios a partir de la meditación de la palabra y de la intimidad con el Padre Celestial. Se refiere a las obras que se realizan a través de la gracia divina, es decir, que fue Jesús quien actuó a través de los cuerpos de sus siervos, lo que se conoce como glorificar a Dios en la tierra. El candelero es de oro, simboliza lo importante y valeroso que es ser un instrumento de Dios. Los beneficios eternos que eso provoca a quienes hacen su obra por amor son incalculables. El oro tiene la cualidad de permanecer inalterable ante fenómenos como la oxidación o la corrosión. De la misma manera, los creyentes genuinos no se deterioran ante las pruebas o las tentaciones, sino que esos son los momentos propicios para que la actuación de Dios brille en sus vidas. Es entonces cuando manifiestan su firmeza inquebrantable. Ninguna situación conflictiva, persecución, injuria o mentira les causa daño en el corazón ni les quita la personalidad del Hijo de Dios. A pesar de todas las estrategias que usa el reino de las tinieblas para provocarlos y que se aferren al odio, el dolor, la ira, el celo, la envidia o la venganza como método de defensa, ellos permanecen inmutables, pues tienen en sus corazones el amor de Jesús. Todas las cosas las sujeto debajo de sus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Padre Celestial colocó a Jesús como representante único de su gloria. Puso en su mano derecha las 7 estrellas y lo colocó en medio de los candeleros de oro, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Él es el único que quedó fuera de su soberanía divina, porque lo hizo igual a él. El Señor Jesús, con su obra, manifestó tener todo el reino enemigo debajo de sus pies, porque hicieron todo lo posible por sacarlo de la voluntad de su Padre Celestial, y no lo lograron, a pesar de todo el sufrimiento que le provocaron para descontrolarlo y que actuara con venganza en el Vía Crucis. En ese mismo momento, él dijo las palabras más impregnadas de amor que puede decir un verdadero hijo de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es tener al reino enemigo debajo de sus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese debe ser el objetivo principal de todo líder espiritual, llegar a tener ese amor inalterable que tiene Jesús para transmitirlo al resto de la congregación. El enemigo no debe alterar bajo ningún concepto la manifestación del amor de Dios en las iglesias. Cuando todo haya sido puesto debajo de sus pies, entonces también Él se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el principal objetivo del Evangelio. Volver todo a la normalidad del comienzo de la creación, cuando Dios decidió ser la luz y proyectarse en sus seres creados para disfrutar del universo.